y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sea la bendición para todos y cada uno. Esta saturación, Pablo, en todo lo que es casi en las epístolas, siempre la decía, la gracia y la paz. Hermanos, es una bendición que estemos todos aquí y los que han de venir y me permiten orar, ¿sí? Para que el Señor ponga en cada uno de todos los hermanos en Cristo Jesús que se puedan conectar. Y los que estamos aquí, que el Señor nos dé el entendimiento de su palabra. Padre mío y Señor Dios, yo te ruego, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que tú pongas en el corazón de todos mis hermanos, en los cuales, Señor, se conecten por este medio para escuchar ese mensaje que viene de ti, Señor. Tú eres el único en el cual puede hacer todas estas cosas, Señor. Redarguir en su persona, en su ser, en su corazón, para poder escuchar este mensaje que viene de ti, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, por lo que vas a hacer en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que me tocó para este día es la gracia de Dios. Es algo que el Señor, cuando yo estaba haciendo y tenía otros temas por enseñar, por venir a este momento, el Señor por medio de su Espíritu Santo me dijo, no, Juan, no me habló, sino que por medio de su palabra, que es la Biblia. Este mensaje lo tienes que dar, porque si tú vas a seguir dando otras predicaciones conforme a lo que va a venir, necesitan primero conocer este mensaje. Y entonces el Señor en mi corazón puso la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia? En hebreo es bondad, amor, misericordia. Y en la palabra griega, charis, que significa favor inmerecido. La gracia es la bondad de Dios y su amor para los hombres. Esto es un acto bondadoso del corazón de Dios para todos. La gracia de Dios siempre se ha manifestado desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Me acompañan a Juan 1:17, por favor? Dice así en la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que la ley vino por medio de Moisés y la gracia por medio del Señor Jesucristo. Pero la gracia siempre ha estado desde antes y desde el principio. Recordemos, Adán, ¿sí? Y Eva. El Señor halló gracia en ellos, platicaba con ellos, Él conversaba, Él estaba con Adán y Eva. Y al transcurso del tiempo, algo pasó, ¿sí? El Señor vio que había acrecentado tanta maldad de los hombres en la tierra. Y Él decidió exterminar a todo ser viviente, acabarlo. ¿Por qué? Por medio de un diluvio. Pero halló gracias en Noé, que le dijo que
que hiciera esta arca. ¿Para qué? Para que entraran todos los animales que había ahí, que debían de entrar, y que se iban a salvar solamente Noé y sus 3 hijos y sus esposas. Así fue. Posteriormente, ¿qué sucedió? Se multiplicó la humanidad por medio de estos personajes. Y asimismo, sabemos que Abraham lo escogió, ¿sí? Abraham lo escogió y de ahí tuvo descendencia Isaac y Jacob. Y a su vez, ellos fueron introducidos al pueblo, bueno, al Egipto, ¿sí? Cuando José estaba ahí. Al paso del tiempo, cuando José ya no estaba, había ya dormido, ¿qué es lo que sucedió? El clamor de su pueblo, Señor lo escuchó. Y entonces escogió a quién? A Moisés, para sacarlo a su pueblo. Y de ahí en ese momento, en el monte del Sinaí, a Moisés le dio la ley y los 10 mandamientos que iban ahí. En ese momento supieron ellos que el matar era pecado, que el robar era pecado, que el fornicar era pecado, y que solamente con expiación de un animal podían borrarse los pecados, pero no era así. Hasta que vino el Señor Jesucristo, ¿sí? Hasta que vino el Señor Jesucristo, como lo dice aquí, y la gracia, ¿sí? Y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Ahí en ese momento vino la gracia. Bueno, como ya lo vimos, la ley se relaciona con Moisés y las obras. La gracia con Cristo y la fe. La ley bendice al que es bueno. La gracia salva, ¿sí? Al que es malo. Qué contradicción aquí, ¿verdad? Por decirlo, la ley bendice al que es bueno y la gracia salva al malo. Lo que bajo la ley era una condición, bajo la gracia es dado gratuitamente a todo creyente. La ley demanda que el hombre obtenga la bendición como una recompensa que al cumplir la ley. La gracia es una dádiva de Dios que da gratuitamente a quien, al pecador. Como ya lo había mencionado, que la gracia es la bondad de Dios. Miren lo que dice en Tito, por favor, 3, del 4 al 7. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia. Misericordia, que es gracia, ¿sí? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿quién? ¿Sí? Dios, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. He aquí la manifestación. Cuando se manifestó esa bondad, sí, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, o sea, la gracia del Señor, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, la cual dio, ¿sí? Y derramó en nosotros abundantemente por el Señor Jesucristo nuestro Señor. Y fuimos justificados
por la gracia de Dios. Veamos lo que dice en Efesios 2, del 5 al 10, por favor. ¿Qué dice Efesios 2, del 5 al 10? Dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, ¿sí? Estábamos, ¿qué? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de quién? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí nos está diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo, ya cuando el Señor ya nos dio la salvación, tenemos esas obras, son buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo estábamos muertos? ¿Cómo estábamos anteriormente, mis hermanos? Muertos en pecado. Y no físicamente, sino espiritual. Nos resucitó juntamente con Él. Murió el hombre y nació el hombre, ¿sí? Renovado. Por la gracia somos salvos. Y esto no es por medio de que hayamos hecho algo. No es por obras, es por fin en Cristo Jesús, en Dios. Y eso por la gracia de Dios, pues es ese don en el cual, ¿sí? Para que nadie se gloríe, yo soy esto, yo soy lo otro. No, la salvación no vino por obras, sino por la gracia de Dios. Esta salvación, mis hermanos, es un regalo que nos ha dado Dios. Sí, sí, hermanos. Dios nos da un regalo que es la salvación. Esto es un favor que nadie de nosotros se merece. Nadie. Y solo por la gracia de Dios nos da este regalo que es la salvación. Y no fue por obras, solo te pide, solo dice que debes de creer, tener fe, creer en Cristo y creer en la obra que hizo en la cruz del Calvario. Recordemos lo que en Juan 3:16 lo que nos dice. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que creamos en Él y tengamos vida eterna, para que nadie se pierda. El que es favorecido con algo que no se merece, ¿sí? Sí, hermano, como nosotros, que no merecíamos esa salvación. Ese es un regalo que lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, ¿sí? Nadie se lo merece. Ese es un regalo tan grande. ¿Y qué debe de haber en nosotros? Debe de producir en nuestra actitud, en nuestro corazón, un sentimiento de gratitud, de agradecimiento eterno.
debe de producir esa actitud en nosotros, en cada uno de nosotros, ese sentimiento de gratitud, de agradecimiento eterno. ¿Cómo podemos pagar esto? No podemos pagarle, ¿sí? Lo que hizo el Señor Jesucristo es algo que nosotros, ¿sí? Lo sabemos, pero a veces no nos damos cuenta de la realidad en lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Me acompañan, por favor, a Isaías 53? Todo esto que les estoy hablando, nosotros ya lo sabemos, pero a veces hace falta, ¿sí? Que recordemos lo que nos dice la palabra del Señor. Hay muchas cosas que luego a veces, pues las pasamos, porque oímos una predicación de la salvación, de lo que nos dijo el hermano, lo que nos platicaron en un comentario, pero en realidad sabemos lo que sufrió el Señor Jesús, lo que hizo por nosotros. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando en ese momento estaba ahí, nosotros volteamos a otro lado. No lo conocemos, lo menospreciamos, no lo estimamos, pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó, ¿sí?, por su camino, mas el Señor cargó en él, nuestro Dios, cargó en quién, en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Por el pecado de quién? De todos nosotros, de cada uno. No se verá linaje ni vivirá por largos días, y la voluntad del Señor nuestro Dios Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es una parte del sufrimiento del Señor Jesús. Es algo que nosotros ya conocíamos, pero si lo analizamos palabra por palabra, veremos la angustia que él ha sufrido, el sufrimiento que padeció. Tú y yo, hermano, debemos de poner en nuestra mente en lo que él hizo, nuestro Señor Jesucristo, por todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros, los cristianos, entendamos la gracia de Dios y comprendamos lo que hemos recibido, ese regalo tan grande que es la salvación, sin que nada, óiganlo bien, sin que nada hemos hecho nosotros. No nos costó nada, mis hermanos. Tú y yo no hicimos nada. ¿Con qué le podemos pagar a Dios? Con nada, hermanos. La gratitud, el agradecimiento debe de ser eterno hacia el Señor, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Debe de ser siempre, en cada momento, con nuestro corazón y decirle, gracias, mi Señor y Dios. ¿Con qué le podemos pagar? ¿Cómo podemos recibir la gracia de la salvación? Ya lo vimos en Efesios 2:8, que es por la fe. ¿Y qué es la fe? Todos conocemos en la palabra que en Hebreos 11, versículo 1, lo que nos dice. Pero es tan sencillo nada más, es decir, es creer. ¿Y creer en qué? En el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, en el que nos perdona, nos justifica, nos libera, nos da la libertad de la esclavitud del pecado y de la maldad. Y esto nos traslada de las tinieblas en que nosotros andábamos al reino del Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree, hermano? Nosotros no hemos hecho nada por la salvación obtenida. Es por la gracia, un regalo, un favor inmerecido, y solo se recibe por la fe. Solo se recibe por la fe. Creer. ¿Me pueden acompañar a Romanos 3, del 21 al 30, por favor? ¿Qué nos habla y qué nos dice en Romanos 3, 21? Dice así la palabra. Pero ahora, el versículo 21, mis hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es la justicia? Aquí dice que es la justicia de Dios. Pero ¿qué es la justicia? La justicia es la virtud de darle a cada quien lo que le corresponde y merece según sus derechos. Pero tú y yo tenemos la obligación de respetar las leyes. Si tú violas o yo violo la ley, la justicia demanda un castigo por haber violado la ley.
Pero la justicia de Dios es insobornable. No permita ningún soborno. ¿Qué hicimos nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados? Y la justicia de Dios demanda ese castigo por el que habíamos ofendido a Dios. Pero Cristo pagó por nosotros y fue hecho justicia de Dios por nosotros en Cristo Jesús. La justicia de Dios demanda castigo para el infractor, para el pecador. Esta justicia, ¿sí? Esta justicia fue satisfecha cuando Cristo pagó nuestro castigo. Ahí nosotros debiéramos de estar, y no el Señor Jesús. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios, ya lo vimos, es por medio de la fe en Jesucristo a los que en Él creen. Pero hay una cosa que debemos de tener esa, si creemos en Dios, verdaderamente debemos tener estar convencidos cada uno de nosotros, ¿sí? Que Jesucristo creemos en Él, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Debemos de estar convencidos y actuar verdaderamente convencidos que así debe de ser. Versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron, ¿qué es lo que está diciendo? Todos, sin excepción de ninguna persona, todos pecamos, hermanos. Aquí nos está diciendo todos. No hay nadie, ni uno. Solamente el Señor Jesucristo es el único que no pecó. Y esto trae una consecuencia cuando todos pecamos, que estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No merecemos nada, sino solamente la muerte. No merecemos nada, hermanos. Porque antes, sí, esa consecuencia de que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es lo que nos hizo el Señor Jesucristo? Nos reconcilió ahí en la cruz con nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. He aquí, dice, siendo justificados. ¿Qué es justificados? Viene de la palabra griega dikaio, que significa inocente, sin culpa. Aquí el creyente es justificado por Cristo, habiendo llevado los pecados en la cruz. Y esto ha sido hecho, la justicia de Dios, para todos los que en Él confían y se arrepientan, o que nos arrepentimos. Y el veredicto
por el juez justo, que ese es nuestro Señor Dios, el veredicto es inocente, sin culpa alguna. No debes nada, no debemos nada. Eres inocente, somos inocentes. Todo esto ya está pagado por ti y por mí. ¿Y por qué? ¿Quién lo pagó? El Señor Jesucristo. Qué fácil, ¿verdad? Así nada más para nosotros. Sencillo. Ya estamos justificados. Pero para Jesús, que tomó nuestro lugar, como lo vimos en Isaías 53, que como cordero mudo fue hacia el matadero. Ya lo vimos. Qué fácil y qué sencillo. Pero esa justificación la hizo el Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. La justificación es la absolución y absuelve Dios de toda culpa, como juez justo que es Dios, para el pecador que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Volvemos al versículo 24 y dice, siendo justificados, que ya lo vimos. Ay, aquí dice, y gratuitamente. Sí. Dice gratuitamente. ¿Qué quiere decir gratuitamente? No podemos ni buscarlo en griego, ni en hebreo. ¿Qué quiere decir? Es gratis, sin pagar. La salvación obtenida es gratuita. No pagamos nada. No nos costó nada. Esto fue por gracia y no por obras. No nos costó nada. Y en ese momento, la paga de su pecado cayó en Cristo Jesús. No nos costó nada, mis hermanos. Seguimos en el 24, que dice, siendo justificados, que ya lo vimos, gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí en este versículo nos trae que es justificados gratuitamente y que es redención. ¿Qué es redención? En el griego es apollustrosis, que significa pagar por un rescate para liberar a un esclavo. ¿A dónde estábamos nosotros, mis hermanos? ¿A dónde? Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y recordemos, en Romanos 6:23, no lo busque, que dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Nosotros merecíamos morir. ¿Sí? Es muerte. Cristo pagó el rescate en la cruz y nos dice, eres libre. Somos libres. Pero no para hacer lo que antes hacíamos. Eres libre. Tienes esa libertad. Pero no para volver a caer en el pecado donde fuimos sacados.
En Juan 8:36 dice así: así que si el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo nos libertare, verdaderamente somos libres. Y todavía el apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 5:1 que nos dice estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Del pecado. Del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Si nos dio esa libertad, ¿qué podemos hacer? ¿O acaso cuando vemos un milagro, ay, nos maravillamos? Ay, sí, qué hermoso, vimos ese milagro. Pero a los 2, 3 días, nadie se acuerda. Nadie se acuerda de lo que hizo el Señor Jesucristo. Ah, sí, curó a un sordo. Sí, lo levantó el paralítico. Hasta ahí queda. Redención en el tiempo de Jesús, apocalipsis, era pagar un rescate de alguien. En ese tiempo había la venta de esclavos. Ojo, hermanos, había la venta de esclavos. Y iban y vendían y subastaban a los esclavos. Pero había uno que decía, ¿quién da más? Y él decía, yo pago el doble de esa persona. Este es tu dueño. Ha pagado en ti. Ya eres, este te pertenece a ti. Pero este hombre decía, yo entiendo que debe de ser todo hombre, no debe de estar en esclavo, no debe de ser esclavo. Te doy la libertad. Y este hombre, por agradecimiento, dijo, no, Señor, yo quiero servirte. Si esa muestra de servicio que el hombre terrenal le da al que lo libertó, con ¿cuánto más no le daremos al Señor nuestro Dios, a Jesucristo? Seguirlo, seguir a Jesús por amor y ser esclavos por amor al Señor Jesús. Y que nadie nos obligue, sino que sea por voluntad propia. Ayer estábamos viendo por parte del hermano José que hacer la voluntad. Y nos dio diferentes cuatro voluntades en las que nos dio el Señor Jesús. Hacer la voluntad del Señor por amor a Él, por esa libertad que nos dio el Señor. Entregarnos enteramente a Él. Y no nada más de palabra, sino de hechos. Yo le doy las gracias a Dios, porque todos ahorita mis hermanos están presentes, pero los que no están, ¿a dónde están? ¿A dónde está su corazón? ¿No quieren saber de la palabra de Dios? ¿O ya lo saben todo? Es una bendición estar aquí, mi hermano. Porque entre más y más, una predicación que es la palabra de Dios, aprendemos nosotros y nos damos cuenta de la realidad en cual el Espíritu Santo se mueve en todos y cada uno de nosotros.
Esa es la libertad que nosotros debemos de tener. Seguir por amor al Señor Jesucristo. Que todos esos mandamientos los sigamos y los pongamos en obra. Versículo 25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Oh! Propiciación quiere decir sacrificio. ¿Por medio de quién? De la fe en su sangre. ¿En su sangre de quién? Del Señor Jesucristo. En el griego quiere decir hilasterión, víctima expiratoria. Recordemos lo que Moisés, cuando el Señor le dijo a Moisés, cuando escuchó su clamor de su pueblo en Egipto, le dio instrucciones que matasen un cordero sin mancha, inocente, y que con la sangre, sí, en los linderos de las puertas y las ventanas, porque iba a pasar el ángel, en los cuales iba ¿a qué? A todo primogénito iba a perecer. Pasó el ángel a todos los que obedecieron a Moisés y no los tocó la muerte, no perecieron. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron salvados. Esto es salvación. Esto, la sangre del cordero inocente que fue inmolado y fue rociado en los linderes de las puertas y las ventanas. Esto es una muestra de lo que iba a suceder tiempo después con el Señor Jesucristo. Cuando cuando Juan el Bautista estaba bautizando y vio que el Señor Jesucristo venía, ¿qué dijo? El Cordero, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué le estaba diciendo? Que era el Cordero, que era la víctima inocente en el cual iba a ser sacrificado. Ahí estaba ya diciéndole. Y esto es a quien Dios puso como propiciación, víctima expiratoria. ¿Qué quiere decir expiratoria? Viene del hebreo kafar, que significa cancelar, perdonar, condonar y hacer limpios. Que Cristo tomó ese lugar, sí, por nosotros. Cordero inocente, y se mostró esa expiratoria en él, en que perdonó, en que canceló, el que condenar y el que hacernos limpios de qué, de todo ese pecado. Por el derramamiento de su sangre. ¿Qué dice en Levítico 17:11? Miren lo que dice Levítico 17:11. Todo esto lo que estoy hablando, hermano, todo lo conocemos, ¿eh? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas
y la misma sangre hará expiación de la persona. Señor Jesucristo derramó su sangre. Sí. La vida en la carne está en la sangre. Cuando el Señor Jesucristo, como lo vimos en Isaías 53, fue azotado, molido en sus carnes, destrozado, derramaba sangre de su cuerpo. Los latigazos, se veía el derrame de su sangre. ¿Saben lo que estaba haciendo ahí? Estaba derramando el Señor Jesucristo su vida. Porque la vida en la carne está la sangre. Y al derramar el Señor Jesucristo su sangre, estaba derramando su vida. Cuando estaba en el Calvario, en la cruz, ahí en el Monte Calvario, cuando fue crucificado, le clavaron los clavos, tanto en las palmas de las manos como en los pies y en el costado. ¿Qué sucedió? La sangre del Señor Jesús. Prácticamente, sí, lo saben, que cuando alguien se derrama, cuando alguien se desangra, deja de existir. Derramamiento, sí, de sangre, es derrama la vida, sacrificio del Señor Jesucristo. Grande. ¿Cómo podemos pagar? Ese sacrificio en el que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo en el que crea y tenga vida eterna. Es algo que no podemos pagar. Es algo que no podemos. Y solamente nosotros podemos, ¿sí?, seguir por amor a nuestro Señor Jesucristo. Sin que nadie nos obligue. Sin que nadie, mis hermanos. ¿Qué dice en el versículo 26? Proseguimos, por favor. Dice así el 26. Justicia en este tiempo, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que está. El 27 dice, ¿a dónde? Pues, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En el 28 dice, concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En el 29 dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿Y qué podemos decir? Sí, sí es Dios. ¿Y no también es Dios de los gentiles? Claro que sí. Y aquí lo dice, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, que ese es el pueblo de Israel, a los judíos. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión, que somos nosotros, los paganos. Por la gracia de Dios, ¿sí?, todo lo ha dado
en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todo, mis hermanos. Como último, dice en Juan 5:16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿De quién tomamos gracia sobre gracia? Del Señor Jesucristo. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo? Tomando esto, lo que el Señor nos ha hablado, que nos ha dicho. La gracia de Dios se ha manifestado por medio del Señor Jesucristo. De todo lo que se ha hablado, sí, debemos de estar agradecidos. Y como un agradecimiento eterno, mis hermanos. Un agradecimiento que nunca debe de ser, sí, apartado, sino siempre, en cada momento. Por gracia, usted y yo estamos aquí. Por gracia, podemos ver a nuestros familiares. Por la gracia de Dios, nos permite ver a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros vecinos. Por gracia, estamos vivos. Por gracia de Dios, por su misericordia, que es gracia, sí, debemos de darle gracias al Señor. Por la gracia de Dios, por su justicia. ¿Puede usted inclinar su rostro y darle las gracias al Señor? Padre bendito, eres un Dios en el cual, Señor, nos ha mostrado esa gracia que viene de ti. Esa gracia que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia en la cual te has manifestado tú, Señor, desde el principio hasta nuestros días. Todo lo que se ha hablado, Señor, aquí es un favor inmerecido, Señor. Es un favor en el cual no nos merecemos. Pero por tu amor y por tu gracia, Señor, somos salvos y debemos de estar siempre agradecidos eternamente a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Bendice a mis hermanos. Bendícelos, Señor. Que esa gracia que hay en todos y cada uno, hay una reflexión en nosotros mismos para poder doblar nuestras rodillas y pedirle perdón a nuestro Señor. Y decirle, perdóname, papito. Perdóname, Señor. Porque todo ese sacrificio que tú hiciste, tú lo pagaste. Yo debería de estar ahí. Tú no, Señor. Pero por tu amor y por tu misericordia, nos has dado esa gracia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.